¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Hoy mis queridos Montparnasse, bienvenidos a mi canal Flaco Solórzano Actor. Y hoy les voy a contar algo muy interesante que era las pruebas de beneficio y castigo en la Casa de los Famosos. Eran unas pruebas bien interesantes por, como dice el nombre, beneficio, te dan algo chévere y castigo, pues te ponen a sufrir y a llorar. Lo más interesante siempre fue el beneficio. El beneficio eran cosas que podías tener. En un momento dado era noticias de la gente que está afuera, de tu esposa, de tu novia, de tus hijos, de tus padres. Entonces eso como que lo llenaba uno bastante. Entonces eran cartas, eran videos, eran llamadas, ¿sí? Entonces todo el mundo después de un tiempo se esforzaba mucho por esa... por ese beneficio, ¿sí me entiendes? Yo, por ejemplo, también, eso fueron como 64, 65 pruebas, ¿no?, que tiene uno durante las 16 semanas que tuvimos. Es que ya ni me acuerdo, ¿saben? Y yo me pongo a pensar y digo, pucha, fueron tantas pruebas, uno deberían dejarlo anotado, ¿sí? Porque se la va olvidando a uno. Hubo una prueba, me acordaba, pero no me parecía como tan trascendental, sino que se volvió trascendental cuando salí, ¿entiendes? Esa prueba siempre eran pues los dos equipos, siempre eran agua contra fuego. Es decir, eran agua contra fuego. O sea, las pruebas de liderazgo eran unas pruebas individuales cuando uno quería ser líder. Estás loca, siempre te odiaré a ti. No hay Saiyajina que se interponga, siempre te odiaré más a ti. Luego estaban las pruebas de presupuesto, que eran pruebas donde toda la manada iba a trabajar para tener comida, es decir, coger los puntos para ir a la alacena y tener un buen mercado. Y habían pruebas que eran ya de grupos enfrentados, es decir, agua contra fuego. Siempre fue así, ¿sí me entienden? Siempre eran, entonces, estos tenían el beneficio y estos tenían el castigo. Afortunadamente siempre tuvimos como la suerte de ganar muchas, ganábamos muchas, y los de fuego siempre estaban pues rabiosos, envidiosos, ¿sí? Gina, una que al principio le daba rabia pues que ganáramos, porque pues las pruebas, el beneficio siempre era que nos iba a llamar algún familiar o algo íbamos a tener así de chévere. Fernando, ¿estás preparado? Cuando listo el fuego. Tu siguiente ronda de la prueba del líder inicia ahora. Entonces me acuerdo todavía estábamos completos, éramos como 20 personas, 10 y 10, y entonces era un tablero, y en el tablero salían una especie de penitencias, ¿sí? Una penitencia durísima, ¿saben? Y era coger los pies y colocarlos en un balde lleno de hielo. Esa era la más difícil. Entonces, si tú no podías hacer la prueba, ¡ping!, perdías inmediatamente. Entonces en el grupo allá me acuerdo le tocó a Lady, y eso al lado pues la gente haciéndole masajes, alentándola, y acá nosotros fue Yana, que era la rusa, poco más creíamos que era un poco más de él, y dije, no, ahora sí, mejor dicho, nos llevó el que nos trajo, porque ella va a decir no, y se aguantó, te puedo decir media hora. Coja usted, meta sus pies en hielo durante media hora y verá el dolor que siente, es fuertísimo. Bueno, y entonces a mí en un momento fueron varias pruebas que nos tocaban a cada uno. A mí me tocó en una de esas, una prueba que era coger un plato que estaba lleno de una crema chantilly, creo que era, pues, y con esposado, y tener que lamerla y escuparla toda. Bueno, yo lo traté de hacer lo más serio posible y bien y despacio y 1, 2, 3, 4, 5. Completé mi vaina y muy bien, mi buen jefe, completado, excelente. Cuando salté, me dice la negra, me dice Lorena, no, ¿usted qué estaba haciendo cuando estaba lamiendo ese plato? Pues yo estaba lamiendo el plato, ¿sí? No, usted estaba pensando en otra cosa. Yo, no, lo aseguro. Bueno, esa forma de, digamos, de lamer con la lengua el plato se volvió como si hubiera hecho un mensajero. Sí, en serio. Y entonces ella me decía que muchas, sobre todo las mujeres, comenzaban a opinar acerca de eso, ¿no? Uy, qué rico, uy, qué chévere, uy, Lorena, qué envidia. Y se formó todo alrededor de esa lamida. Bueno, ¿sí me entiendes? O sea, son las cosas que uno adentro no puede tener esa lectura pues la vine a conocer cuando salí, ¿no? Y decía, mire todo lo que puede ocurrir con cualquier cosa que uno haga, y muchas otras cosas que he dicho en videos anteriores que me pasaron, ¿no? Uno está espiado, todo el tiempo estás espiado por todas partes, o sea que no hay nada que hacer. Entonces me acuerdo mucho de esa prueba. Otra prueba que también eran que también de los dos grupos. Entonces todos teníamos que meternos en una cama y durar ahí, o sea,
también, hasta la prueba final, hasta que llegara, mejor dicho. ¿Qué país? Ay, Karina. Ay, perdón. No la puedes Perdón, coger. no, mami, ojo. El en vivo después, o sea, esa prueba podía durar 10 horas. Entonces, todos metidos en una cama, y no se podía recibir nada de afuera. Yo no podía pasarles agua, porque eran grupos de 10 y yo era el número 11, entonces yo no jugaba. Entonces, pues, o había una persona que no tenía que jugar, pues yo era el más largo, 2 metros, ahí en una cama pequeña que era donde dormíamos. Entonces, bueno, me salvé. Entonces, yo pues al principio les traía cosas hasta cierto momento. Ellos no podían coger nada de fuera. Era una prueba pues fácil, en cierta medida, ¿no? Y los del otro lado, que ahí estaba la Liendra, estaba José, todo, entonces mame, galle. Y entonces la abuela, me acuerdo que venía y decía, ay, no, estoy cansada, ellos cogieron eso pues ahí muy deportivamente, y entonces, vea, que no sé cuántas, y seguían como hablando ahí. El negro también estaba por fuera y los ayudaba en ciertas cosas, ¿no? Yo también necesito mi comodidad, papá. Pero entonces tirarlo hacia acá para donde Pues mira que antes lo acabé de bajar, mami, lo acabé de bajar. Cuando de pronto ¡pam! Sonó la famosa sirena y ellos pierden, ¿sí me entiendes? Pierden porque no se dieron cuenta en qué momento el negro estaba trapeando algo que ellos regaron, hizo así y la Liendra lo cogió. Siéntese y no se vaya a caer, Liendra, por favor. Entonces todos, no, jefe, no, imposible, no, por favor, revisen. A revisar y obviamente pues las cámaras de la Liendra. Y entonces comenzamos a celebrar, bien. Y de pronto se aparece Gina furiosa. Me parece el colmo que ustedes estén celebrando y nosotros sufriendo aquí porque queremos ver a los familiares. Entonces quedamos así como, uy, qué pena, perdón, disculpe. ¿Sí? Entonces ocasionaba siempre eso. Y siempre ganábamos. Una vez ya no era equipos, ¿sí? Hubo una que fue ya grupal, ¿me entiendes? Era grupal y era... no, mentiras, esto era de presupuesto, que era el de las groserías. Las groserías que le dicen usted durante más o menos esas pruebas podían durar unas 7 horas. En 7 o 8 horas nadie puede decir una grosería. Y usted dice, eso es fácil, hombre, ¿cómo no va a hacer uno esto? ¿Sí me entiende? Y entonces comienza eso, y eso sonaba una sirena cada vez que alguien decía una grosería. ¡Pip! Y el pip. O sea, pero oiga, cálmense, no pueden decir, sí, o sea, cálmense, o sea, controlen esa lengua. ¿Ah? Y nada, uno no puede controlar. Y yo no puedo decir que me salvé. Hubo 2 veces la prueba. Una vez yo tuve 0, tuve bien controlado. Y hubo una segunda otra vez porque el jefe dijo, bueno, vamos a ver si ustedes han aprendido, están muy groseros, hermano. Y comenzamos, ran. Yo fui el primero, ping, sí. Con la Liendra, me acuerdo. Yo, no, huevón, ping. Luego estoy con la Liendra en la habitación, estamos hablando y él dijo algo, yo no me acuerdo, digamos, dijo de pronto, eso es una vaina chimbísima. Y pienso, ¿no? No nos quedamos ahí pendientes. Yo le digo, no, pero chimbísima no es una grosería, ping. Estaré muy pendiente de cada palabra, así que cuiden su vocabulario, porque esta prueba tendrá una duración de 11 horas. ¡Qué idiota, qué imbécil! ¿Me entiendes? Yo tuve como 6 o 7. También nos quitaron muchos puntos. Pero bueno, esas de beneficio y castigo tenían esa vaina interesante, ¿no? De esa rabia que siente uno, que el otro siempre gane, ¿no? Y ganábamos muchas veces. Y fueron pruebas, unas fueron pruebas de suerte, otras fueron pruebas de habilidad, hubo pruebas de fuerza, ¿sí me entiendes? Y siempre salíamos airosos. Entonces, claro, tengo cartas de mi hijo que me dio en ese momento, tengo fotos de la negra, tengo voz de mi hijo Josué que llamó. Entonces el beneficio era súper chévere. El castigo al principio era duro. Al principio era duro, por ejemplo, te ponían a caminar junto con una persona y a dormir. Era un vestido que le tocó a Peluche y a Norma. Entonces estabas así todo el tiempo para arriba y para abajo, y a Melissa y a Yana. Entonces eran pruebas a veces difíciles. O al negro que le tocó pues disfrazarse de gorila y estar todo el día de gorila. Altafulla de bebé y entonces estar todo el día de bebé.
Ay, una vez les tocó una prueba de castigo a Altafulla y Karina de payasos, ¿me entiendes? De payasos, y la misión era que ellos tenían que hacer reír a la gente. Entonces Karina no sabía cómo era eso y Altafulla le decía, mira, es por aquí, por acá, y ella no. Y me pedía consejo, me decía, no, Fernando, ¿cómo hago? Y pues tratar como de indicarle, no, gózatela, no, pues que yo no sirvo para eso. Y peleaban entre ellos, se amargaron y los castigaron, le dijeron, ustedes no quisieron, entonces otro día más de payasos. Pobrecitos. Entonces era bien simpático, no de burla, pero era simpático, sobre todo a Karina con esa cara de angustia, de rabia, de no saber qué hacer y vestida de payaso, ¿no? Ay, hombre. Entonces, claro, esos castigos tenían como esa amargura. Yo afortunadamente, el único que me tocó así feo fue el que digo de la papilla, de comer papilla durante todo un día, que era terrible la papilla. Y el resto no, me acuerdo una vez que me tocó una de que me hicieran cosquillas, entonces me hacían cosquillas, pero yo no dije nada para que no me la fueran a cambiar, pero a mí no me dan cosquillas. Entonces yo actuaba todo el tiempo que me daban cosquillas. Entonces llegan y ay, no, por favor. Estaba tramando, pero realmente no siento cosquillas, afortunadamente, porque hay personas que si usted le hace así, eso es como si le metiera un cortocircuito, ¿sí o no? Entonces no tuve castigos fuertes, realmente no tuve ningún castigo fuerte que me diera, me tocó pasarlo duro. Esas fueron todas esas pruebas que les quería comentar, las pruebas de presupuesto, de liderazgo y de beneficio y castigo. Y aprendí mucho de las pruebas. Aprendí mucho que no me gusta perder, así no lo exprese. Yo creo que a nadie le gusta perder. Por dentro sentimos un sentimiento de rabia, de frustración, de sentirnos como tontos. Pero es bien interesante sentir ese sentimiento para poder conocerlo y en un futuro no dejar que te afecte. Como decía Maturana, perder es ganar. Suscríbanse a este canal, que les estaré contando más anécdotas, detalles y reflexiones de la Casa de los Famosos 2025.